Hola mi gente hermosa, en el video de hoy les estoy trayendo una configuración de Brawl Stars que flipas, capo, que flipas. Espera, ¿qué? ¿Cómo que configuraciones de Brawl Stars? ¿Se pueden configurar los controles? Pues me complace decirte que sí, en verdad, ya se puede desde hace varios meses. ¿Qué digo meses? Discúlpenme, ya hace más de un año. En serio, ya se puede hace más de un año. Y es algo increíble. Así que si tú quieres jugar de una mejor forma y evitar varios errores en el camino, mira este video y yo te voy a enseñar a hacer más fácil tu camino en Brawl Stars. Así que de antemano te pido, capo, que te suscribas. Simplemente suscríbete y yo te voy a traer más vídeos como estos, que te van a ayudar sin lugar a dudas en Brawl Stars para que seas un hombre de cultura. Ya fuera de joda, aquí hace un chingo de calor, literalmente tengo que quitarme este terno ya. No mames, y además, qué incómodo es la corbata, en serio, ¿no les molesta a ustedes? Y pues, lo primero que van a hacer es entrar a Brawl Stars. Una vez que entremos a Brawl Stars, le dan clic a cualquier brawler, ya que les va a aparecer la opción de probar. Una vez que le den clic a este botón, van a entrar en la cueva de entrenamiento. En serio, vaya nombre. Ok, una vez que están aquí le van a dar clic en la opción de editar controles, ¿ok? ¿Por qué la opción de editar controles? Porque aquí van a poder ver los controles predeterminados que nos da Brawl Stars al iniciar su juego. ¿Y cuál es el problema de estos controles? Me dirán. Pues simplemente observen. Cuando yo muevo el pad izquierdo, miren cómo se mueve, literalmente, si es que le siguen arriba el juego. La mayoría lo trata de no mover mucho, ¿me entiendes? Pero esto de igual forma es terrible. Lo único que tienen que hacer para solucionar este problema es esto. Observen, claramente. Simplemente tienen que hacer clic en la opción de control de movimiento bloqueado. Listo, easy, en serio. Y ahora van a ver cómo se solucionó esto. Básicamente esto, no se mueve. No se va a mover por toda la pantalla, aunque yo esté moviendo por aquí el joystick. En serio, es simplemente increíble. Y digamos que a ti no te gusta tener el pad izquierdo hasta aquí abajo, pues simplemente magia, banda, existe la magia en Brawl Stars, es mágico. Lo único que tienes que hacer es soltar tu dedo y presionarlo en otra parte de la pantalla, digamos que un poco más arriba. Le haces clic y ¡fua! ¡Voilà! Cómo se mueve por ahí. Y vas a tener el botón fijo, no se va a mover por toda la pantalla, o sea, épico. Otra recomendación que yo les haría es que minimicen el tamaño del botón izquierdo, ¿ok? Es simplemente eso. ¿Por qué? Ahora me dirán. Pues es básicamente para tener un mayor rango de visión y poder ver fijamente a tu brawler. La siguiente modificación que haremos a los controles es a los emoticonos. Le dan un clic y le van a minimizar el tamaño y lo van a dejar cerca al borde, cerquita. No al borde, sino que cerca. Posteriormente vamos a modificar un toquecito al gadget. Me dirán, ¿por qué le van a modificar al gadget? ¿Por qué le aumentas de tamaño, Joe? Pues es simplemente porque hay veces en la cual uno no le acierta y no le da el botón del gadget. Y esto puede ser crítico y fatal en las partidas públicas, en serio. No sé si les haya pasado esto de que no le dan clic y por ello mueren y pierden. Pues si no les pasó, banda, les va a pasar, tarde o temprano les va a pasar, en serio. Así que haz esto, le aumentas el tamaño y lo mueves por acá arriba, debajo de los emotes, ¿ok? Ah, no se movía. Ay, bueno. Esto se soluciona fácil nomás. Le mueves un poquito por acá y aquí quedó. Fácil, easy. Posteriormente le vamos a mover un toquecito también a la ulti. Le van a cambiar el tamaño y lo van a dejar por aquí un poquito más abajito, no tanto tampoco. Y ok, banda, así de fácil tienes todos tus controles modificados y adaptados para ser el mayor pro player de toda la historia en Brawl Stars. Ay, a ver. El más fácil de cargar es Spele. Bueno, al menos para mí. No, pero el que me preocupa es ese Surge y la... Jo Enrique sí. Galvez Aguilar quiere decir que, Joe, si vas a jugar Free Fire nada de uno kill una nalgada a mi vecina cara cabreada. ¿Por qué tiraba esa? Así que simplemente no te olvides de compartir el video a esa personita que no se enteró que se puede configurar los controles del Brawl Stars. Y muchas gracias Daloler y A por ser patrocinadores de este video. Así que suscríbete y dale like y toma un vaso de agua. Y mírate algunos de los dos videos que estarán apareciendo.